electricidad y el proyecto de la presa Paso de la Reina y los habitantes de esa región de Oaxaca. Hace investigación comparativa también entre gestión de agua en México y Brasil. María Regina Martínez Casas es profesora de Antropología y Ciencias y ha investigado los resultados de los reacomodos de poblaciones indígenas y campesinas en el Alto Papaloapan, originados por la presa Miguel Alemán, por Temascal, y la presa Cerro de Oro por Miguel de la Madrid. Scott Robinson es profesor investigador titular del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Ha escrito sobre la lógica política de los desalojos forzosos, así como el proyecto dialéctico de La Parota y tantos otros. Voy a permitir invertir un poco la orden y leer el resumen de Scott, ya que no vino, creo que podríamos dejarlo ahí como también una cosa para pensarnos, ¿no? Scott envió él nos escribió ayer, dijo que está con una gripe muy fuerte y su doctor dijo para no salir de la cama, entonces nos pidió disculpas, pero bien, claro que sí, la salud primero. Pero nos envió un resumen que decía rebasar la crítica con la praxis. Los megaproyectos no van a desvanecer ante nuestra justificada crítica sobre una exploración y justicia sistémica y despojo inherente a los mismos. Constituye un escenario de poder donde los científicos sociales dispuestos a actuar, comprometer su credibilidad, producir propuestas y de negociar políticas públicas, evaluaciones de impactos sociales y criticar con dados las acciones negligentes de representantes de instancias federales responsables de respecto a marcos legales, de reglas de operación y los términos de contratos con empresas privadas. Implica realizar una etnografía del contratismo pegado al clientelismo y asumir una posición, producir trabajos dignos de acuerdo a la misma, proponer con firmeza reformas a la distribución y acceso al poder en las coyunturas específicas de proyectos concretos y significa rebasar la crítica con praxis. Y él se apresenta como Scott Robinson, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Me gustaría marcar o guardar la cuestión de la necesaria tomada de posición y de producir trabajos dignos, y en consecuencia la manera como él se presenta, parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Creo que eso es fundamental para esa mesa. Me gustaría proponer también que primero hablara Regina y pronto Miguel, porque Regina trae un texto muy interesante sobre cómo hoy están parte de los chinantecos deslocados forzosamente por Cerro de Oro y cómo ellos tienen trabajado esses 40 años en sus memorias la experiencia del desarraigo. Y a Miguel nos trae un caso en que no se logró hacer la presa, pero ni por eso los daños a las comunidades fueron pocos. Sabemos que hay amenazas, no está en el texto dele, pero sabemos por otras cosas, ¿no? Por parte a veces del gobierno y tentativas de división de las comunidades. Incluso algunas parecen situaciones como las vividas en Guerrero, de ligación narco y gobierno en contra de los que resisten los proyectos que están ahí y que no deben ser menospreciados. O sea, creo que en esa mesa, sea el pasado, sea el futuro, hecho o no hecho, el proyecto de gran escala hay graves efectos para las poblaciones, sea de la manera como el proyecto se realizó en los años de oro del desarrollismo, sea ahora en México, cuando ya firmó convenciones internacionales en pro de los derechos de las poblaciones tradicionales. De acuerdo que el relator del convenio 169 de la OIT fue Rodolfo Saberhagen, ¿no? Mexicano.
Bueno, pero estos convenios a veces parecen no significar mucho, ¿no?, para las paraestatales. O, como dice o Scott hace tiempo, trata-se de un patrón recurrente. Bueno, paso la palabra entonces a Regina. Gracias. Pues nuevamente gracias, Beto, y gracias a Cristian y a Roberto Melvin por tomar la iniciativa. Gracias. Efectivamente, lo que comentaba ahorita, Beto, tiene que ver con lo que me motivó a mí a hacer este trabajo de investigación. En realidad yo soy lingüista. También me formé como antropóloga y de hecho probablemente le dediqué más tiempo de mi formación profesional a la antropología que a la lingüística, pero mi investigación desde hace ya más de 20 años está centrada en la reproducción de comunidades lingüísticas en condiciones adversas. Y después de haber trabajado muchos años con indígenas en ciudades, me moví un poco a una tierra a donde siempre había querido hacer trabajo de campo, porque es la tierra de mi familia. Mi familia también sale de la cuenca del Papaloapan a partir de los procesos de modernización de la cuenca para la construcción de megaproyectos hidráulicos. Ya algo introdujo a Roberto en su presentación. En 1944 hay una legendaria inundación que toma durante 3 meses las poblaciones ribereñas del río Papaloapan, desde Tlacotalpan y Alvarado, en la desembocadura del Golfo de México, hasta las comunidades altas en Tuxtepec, en Oaxaca y en Catlán, del lado de Veracruz, y con ese argumento se echa a andar este proyecto para controlar las inundaciones y al mismo tiempo desarrollar la región, por lo que en 1947 se crea, igual que en el caso de Brasil para la cuenca del río San Francisco, se crea en México la Comisión del Papaloapan a espejo, en muy menor medida, pero a espejo de la TVA. Entonces, son importantes estos estudios comparados, lo que ya presentó Roberto, lo que nos platican los colegas brasileños y lo que sucede en el Papaloapan, porque finalmente parecieran relecturas del mismo tema, pero de hecho las historias toman caminos completamente distintos. Y en México se ve como una gran oportunidad de modernizar una región que se veía como una especie de desarrollo prehistórico, cultural, lingüístico, social en el México profundo del norte de Oaxaca. Entonces se construyen 2 grandes presas, la Miguel Alemán primero y la Cerro de Oro después, pero de hecho están comunicadas la mayor parte del año con una sola hidroeléctrica, que es la hidroeléctrica de Temazcal, que implica que entre 1952 y 85 se reacomodan a por lo menos 50,000 personas hablantes de mazateco, chinanteco, mixteco, mije y náhuatl. Y es la zona de Veracruz que se supone que iba a ser beneficiada, esta zona que está señalada en rosa en el mapa y en la franjita amarilla que corresponde a los límites con el estado de Oaxaca. Entonces el proyecto se plantea para beneficiar a toda esa región, que además es una región que estaba en ese momento en proceso de industrialización, y la idea era generar energía eléctrica para también la cuenca de Tehuacán, que es una cuenca en donde la producción de pollo, huevo y ganado porcino era en ese momento se estaba arrancando. Y por otro lado se apostaba al monocultivo de caña de azúcar y se construyen 3 grandes ingenios en la zona: el ingenio San Cristóbal, el ingenio Tres Valles y el ingenio Miguel Alemán, que está precisamente en Tuxtepec y que termina comprándolos la Coca-Cola. Entonces, bueno, el planteamiento en la Comisión del Papaloapan fue desde el inicio contratar a científicos sociales, y de hecho tengo que agradecer, estas fotografías son originales, tomadas en los años 50,
por un lingüista y antropólogo norteamericano, Roberto Loughlin, que viene a hacer su trabajo, sus prácticas de campo y que se incorpora al equipo que encabeza Villarrojas y en el que también participa Rodolfo Stavenhagen. A Loughlin le encomiendan el censo sociolingüístico para el reacomodo y me regaló su archivo fotográfico cuando supo que estaba yo retomando la investigación que había hecho 50 años después. Entonces son fotografías todas las que van a ver que fueron desarrollándose a lo largo del nacimiento de la Comisión del Papaloapan, en donde después se incorporan también dos científicos sociales muy reconocidos en México, Miguel Bartolomé y Alicia Baragas. Entonces, esto tiene que ver con la pregunta que nos está haciendo Beto desde el principio: ¿qué papel jugamos los científicos sociales? Bueno, parte de la ilusión, creo yo, de muchos científicos sociales que se incorporaron a la Comisión del Papaloapan es que compraron la idea de que sí les iban a hacer caso. Jan ahí hace un momento lo señalaba, y de hecho ahora conversando con Rodolfo, con el propio Roberto Loughlin, en menor medida con Alicia y Miguel, pues se sintieron utilizados con el paso de los años, y por eso Miguel y Alicia escriben este libro crítico de denuncia sobre la presa Cerro de Oro. Pero cuando uno lee, por ejemplo, las etnografías que escribe Villarrojas en la época, de hecho son una justificación al reacomodo de las comunidades indígenas, porque se van a modernizar no solo en términos culturales, y hay una frase muy célebre de Villarrojas en donde él plantea que se va a lograr en el transcurso de unos cuantos meses la castellanización que en otras condiciones hubiera tomado 3 generaciones. Y por otro lado hay también esta apuesta a sustituir la lógica de producción de milpa para la incorporación de estas comunidades originalmente solo mazatecas y luego mazatecas y chinantecas a la producción de caña de azúcar para la producción de la industria refresquera. El traslado en la mayor parte de los casos se realizó de manera violenta, y parte de mi trabajo ha sido no solo documentar qué ha sucedido con las lenguas de estas comunidades, sino cómo se ha reconstruido a partir de las narraciones de los abuelos transmitidos a los hijos y a los nietos sobre el proceso mismo de reacomodo. Y el recuerdo invariable es la violencia con la que se produjo el proceso de reunificación, en donde, si ustedes alcanzan a ver en las fotografías, lo que lleva a la gente son pequeños puntos. Es un morral, una maleta, una gallina. No pudieron llevarse más que muy pocas pertenencias, y llegó el ejército, en algunos casos con camiones, en otros casos con lanchas, a trasladar a la gente, pero se calcula que en el proceso por lo menos 2.000 personas murieron por diferentes razones, algunas porque se negaron a dejar sus viviendas al momento de la inundación, y otros porque fallecieron en el proceso de traslado. La gente lo que plantea es que muchos de ellos murieron de tristeza. Y ahí aprendí un término nuevo o un uso nuevo de todas estas categorías lingüísticas asociadas a sentimientos de aflicción. Parte de la preocupación de las personas tenía que ver con la desincorporación de las familias extensas. Como parte del proyecto social, se planteaba como un experimento, ya se lo mencionaba, era que las familias extensas debían ser desagregadas para ser ubicadas en diferentes localidades con base en familias nucleares. Entonces eso rompía la dinámica de organización familiar tradicional de 3 generaciones, que era muy importante para todos los pueblos mazatecos y chinantecos, y entonces el reacomodo, digamos, desagregando familias extensas, tuvo también consecuencias lingüísticas. Estas lenguas chinantecas tienen mucha divergencia entre variedades dependiendo de las comunidades, porque es una zona
lingüísticamente muy compleja por lo accidentado del territorio en la Chinantla, y entonces pues resulta que entre comunidades relativamente cercanas en términos geográficos la inteligibilidad lingüística es baja. Entonces parte del experimento fue poner a personas que no hablaban las mismas variedades lingüísticas viviendo en las mismas comunidades, con la idea de que eso iba a obligar a los procesos de castellanización. La idea de que este era este gran ejercicio de modernización en donde se asociaba la producción de energía eléctrica en volúmenes a los que no se estaba acostumbrado en el México de los años 50, junto con la modernización de las comunidades, implicó pues, un diagnóstico social muy detallado que arranca precisamente a mediados de los años 40 y que continúa hasta la desaparición de la Comisión de Papaloapan en los años 80. Entonces, la ventaja para poder hacer un estudio de cómo se impactó en términos sociales a toda la región es que permite ir reconstruyendo familia por familia lo que fue sucediendo en una buena parte de estas comunidades, incluyendo a las familias que no eran indígenas y que también radicaban en la zona y fueron desplazadas. El título de mi trabajo originalmente tenía estos dejos narrativos porque es la frase que más me repitieron los viejos y es: nomás nos vinieron a dejar aquí. Hubo esta sensación de tener que abandonar sus tierras que estaban ya en ese momento bajo el agua, y la ventaja, entre comillas, de la segunda y la tercera etapa de este proyecto de construcción de presas, que se termina el paso de la presa Miguel Alemán para hacer las dos etapas de Cerro de Oro, que de hecho se construye en dos momentos diferentes, es que los chinantecos reportan haber aprendido de la experiencia de los mazatecos. Entonces parte de sus narraciones tiene que ver con cómo los mazatecos les enseñaron a resistir, y entonces pudieron negociar de mejor manera muchos de los territorios. Lo que no pudieron negociar fue el tipo de cultivo al que podían acceder, porque les condicionaron dedicarse a la caña de azúcar. Pero bueno, el otro tema recurrente, además de este sentido de que los aventaron en este territorio que no era suyo, donde además los jarochos veían a los oaxaqueños como social y culturalmente inferiores, y hubo episodios recurrentes de violencia a lo largo de muchos años, fue la importancia del idioma. Entonces el otro elemento que me planteaban es que a falta de territorio, lo que les quedó es lo que podían llevar consigo, que además de este pequeño punto era su lengua. Entonces, una parte importante del proceso de reconstrucción de las comunidades fue el reconocerse como una comunidad lingüística. Ya mencionaba hace un rato Roberto en su intervención que además de la experiencia del TBA, se recuperaron también experiencias desarrolladas en la Unión Soviética. Entonces un ingeniero que encabezó por años la producción del Papaloapan, el ingeniero Tamayo, se pasó una temporada larga en los diferentes proyectos que se habían llevado a cabo en la URSS, y ahí recomendó que para evitar que la gente mantuviera sus supersticiones había que quitarle el nombre histórico a las comunidades, y que entonces las comunidades tenían que llevar en lugar de nombres números. Y por eso en toda la zona de reacomodo, tanto en los Uxpanapa como en la región de los Naranjos, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, las comunidades se llaman Poblado 1, Poblado 2, Poblado 5, Poblado 14, Poblado 15. Con el paso de los años la gente pues no se quedó con esos números, entonces ahora hay un lío en términos legales con el gobierno veracruzano, porque para el IFE, para la Secretaría de Educación, para las autoridades municipales, las localidades se siguen llamando Poblado 1, Poblado 2, Poblado 5, pero la gente ya les puso nombre, entonces ahora se llaman Los Ideales, se llama Nuevo Oaxaca, Nuevo Ixcatlán, o sea, recuperaron los nombres de las localidades de donde provenían en Oaxaca,
y por encima de donde dice poblado 1, uno puede encontrar letreros tachados donde la gente pone nuevo ideal de arriba, pero su credencial de lector, pues lo que dice es poblado 1. Y lograron negociar con la Secretaría de Educación para que las escuelas en los 5 poblados de la región más cercana a Papaloapan, que se conoce así como Los Naranjos, que de hecho abarca 3 municipios, Tierra Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan, las escuelas sí recuperaran el nombre de las localidades según los propios chinantecos. Entonces ahora los certificados de primaria y de secundaria que se emiten en esas localidades no los reconocen las autoridades educativas, porque los pobladores presionaron para que hubiera educación bilingüe en la región y que se contrataran profesores hablantes de chinanteco y que las escuelas se llamaran Escuela Nuevo Ideal de Arriba, pero luego cuando los muchachos llegan con esos documentos, por ejemplo, a hacer el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana para el bachillerato, dicen, no, esa escuela no existe, aquí la villa que tenemos reportada con esa clave es la escuela de poblado. Entonces hay esto que hace rato ya se planteó sobre la mesa de un esfuerzo por apropiarse de los proyectos de parte de las comunidades, pero también una fuerte resistencia del gobierno, que era lo que nos planteaban ahí, de quienes toman las decisiones para que los esfuerzos de los sujetos para recuperar el vínculo afectivo con los territorios tenga efecto. Entonces, bueno, sí es interesante ver cómo de cualquier manera la gente insiste en seguir resistiendo. Y bueno, eso ha implicado que se desarrollen, y perdón que les hable de escenarios sociolingüísticos, pero en parte es lo mío, se han desarrollado diferentes escenarios sociolingüísticos que son muy interesantes para documentar y que forman parte de estos impactos sociales. A pesar del buen oficio de Villarrojas, que buscó la castellanización de las comunidades, de hecho, solamente una tercera parte de las comunidades se castellanizaron. El resto de las comunidades lo que han desarrollado son escenarios donde el multilingüismo es lo que prevalece. Hay muchos matrimonios mixtos ahora con las nuevas generaciones, y entonces hay hogares en donde los abuelos hablan una variedad de chinanteco diferente de la que se habla en la localidad, pero una hija se casa con un mazateco y entonces en el hogar se habla el chinanteco de los abuelos, el chinanteco de la madre y el mazateco del padre, y aparte se habla castellano. Entonces es interesante lo que ha sucedido en términos de estos contextos multilingües que le apuestan precisamente a la lealtad a la lengua, como ellos mismos le dicen, a falta de territorio. Y incluso en aquellas localidades en donde los hablantes de lengua indígena eran minoría, porque también llegaron a estas localidades de reacomodo jarochos, como les llaman ellos, es decir, habitantes de otras regiones de Veracruz que supieron que había tierra disponible y proyectos en donde se financiaban la siembra de caña de azúcar. Incluso en esos espacios originalmente yo había encontrado un fuerte desplazamiento del castellano, y lo que me estoy encontrando muy recientemente es que están tratando de recuperar el chinanteco. Entonces, bueno, simplemente quiero cerrar con unas breves reflexiones. Creo que más que un proyecto modernizador, las presas del Alto Papaloapan lo que implicaron fue un proceso largo y violento que atentó contra docenas de comunidades indígenas en Oaxaca, pero también incluso contra las propias poblaciones de la cuenca del Papaloapan en Veracruz. Y bueno, esta idea de que se trataba de un experimento social no solo vulneró los derechos de estas comunidades, sino lo que generó fue también reacciones muy interesantes de resistencia por parte de las mismas, que siguen en negociación con las autoridades a nivel local y a nivel federal. Ya no existe la Comisión del Papaloapan, pero el gobierno del estado de Veracruz sí mantiene una oficina de ciudad en la ciudad Miguel Alemán, que está ahí en
Y bueno, la experiencia de la resistencia lingüística, que es a mí la que más me interesa, da una beta de investigación para poder entender estos mecanismos de resistencia social. Algo parecido documentan ahí en su trabajo también con las mujeres masadas. Sin embargo, la precariedad en la que se reproducen estas comunidades implica un fuerte riesgo social. Yo hablo del riesgo lingüístico, pero en general del riesgo social. Y de hecho, las presas que fueron fundamentalmente justificadas para controlar los fenómenos de inundación, no los han controlado. Sí se sigue produciendo mucha energía eléctrica, pero en el 2010 hubo una terrible inundación que de nuevo dejó bajo el agua al menos a Cosamaloapan y a Tlacotalpan durante más de un mes. Y ahora volvió a repetirse el fenómeno en el 2014. Esta es una fotografía de la zona en 2010. Y la siguiente es una fotografía muy dramática de uno de los chinantecos, que lo único que puede salvar después de la nueva inundación es la imagen de sus años, que es algo con lo que viven los esclavos. Sin embargo, bueno, algo que sí permitió este ejercicio de resistencia es que en el 2008 el gobierno mexicano solicita un financiamiento al Banco Mundial para construir una nueva hidroeléctrica y un cuarto vaso todavía en la zona más alta del río Santo Domingo, en Oaxaca. Pero el Banco Mundial ahora, por todos estos argumentos legales que ya se plantearon, no solo el Convenio 69, sino la propia legislación mexicana, obliga a que se realice una consulta previa. Gracias a que hay ahora científicos sociales que forman parte de las mismas comunidades y algunos metiches, como una servidora, forzamos a que se hiciera la consulta previa en el 2012 con el financiamiento del propio Banco Mundial, y lo que se demostró también con un grupo de ingenieros, no solo los científicos sociales están socialmente comprometidos, sí hay algunos ingenieros que se tomaron esto en serio. Demostraron que era mucho más económico desasolvar las turbinas de la hidroeléctrica de Temazcal que construir un nuevo vaso y una nueva cortina. Y entonces lo que financió el Banco Mundial fue limpiar la presa vieja y se duplicó la cantidad de kilovoltios que se producen por hora ahora en la hidroeléctrica. Se evitó que se inundaran nuevas comunidades. Y la ventaja es que, bueno, esto también le permitió a los propios chinantecos sentirse empoderados, aunque de hecho sí costó al menos una vida, probablemente costó más, pero sí sabemos que costó la vida de Don Catarino, que es un viejo líder chinanteco que estaba peleando justo porque se llevara a cabo esta consulta. Entonces, sí creo que los efectos sociales en buena medida de lo que nos hablan, y ya lo señalaba Roberto, es pues de las presas como este mal endemoniado que afecta a la gente, pero de hecho más que las presas son los procesos que se imaginan alrededor de la construcción de las presas, pero lo que también han generado son efectos de resistencia que hemos documentado poco y que nos permiten también entender que la gente no es solo víctima, sino también es sujeto de acción social. Entonces yo con esto termino mi presentación. Bueno, buenas tardes. Antes que nada yo quisiera agradecer la invitación a los organizadores, especialmente a Roberto, quien fue mi maestro durante mi formación como estudiante de maestría aquí en el CIESAS de DF, Argentina, a Roberto, a todos los que me contactaron por este espacio para compartir un poco de lo que yo investigué a lo largo de más o menos ya unos 5 años que previo a mi ingreso a la maestría estuve haciendo investigación justo para un proyecto de desarrollo en Paso de la Reina. Un poco yo quisiera empezar la reflexión en torno a cuál es la relación, cómo históricamente ha sido la relación entre los proyectos hidroeléctricos y la participación de antropólogos en esto. Esto finalmente, como lo he comentado, se
se debió mi interés cuando yo en el 2005 estaba terminando mi tesis de licenciatura en temas que nada tenían que ver con este problema. Justo hice una tesis sobre sociolingüística desde una perspectiva antropológica histórica, porque justo mis papás son de la región donde se está hablando, de donde se pretendía implementar este proyecto. Fui a CIESAS de Oaxaca, visité al doctor Salomón Ahmad y justo me hizo la invitación a participar en este proyecto. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, tenía un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo un estudio de impacto social, un estudio etnográfico, un poco bajo la idea de generar una especie de plan de desarrollo en el marco de un proyecto hidroeléctrico que no es nuevo, o sea, es un proyecto que tiene ya más de 50 años que se pretende realizar. Pero en esta idea de entender cómo hemos participado los antropólogos en este tipo de proyectos, identifiqué por lo menos 3 momentos centrales de nuestra participación. Uno, y que estos 3 momentos están asociados, están vinculados a la manera en la que se ha constituido el Estado mexicano. O sea, en el primer momento, periodo postrevolucionario, el Estado mexicano centraba su atención en el desarrollo, en la modernización de la nación. Para ello era necesario explotar los recursos naturales, hacer intervención en los ríos, en los caudales, para utilizar la fuerza del agua, generar electricidad, generar corredores industriales, llevar empleos a las comunidades. Y en este primer momento, las prácticas del Estado se caracterizaron, como lo ha expresado ya Regina en su participación, por la imposición, pero una imposición violenta, una imposición en la que incluso no se consideraba la opinión de la gente, el sentir de la gente, únicamente se fortalecía este argumento nacionalista, de que era por el bien de la nación, el bien de los mexicanos, la generación de energía eléctrica, ¿no? En un segundo momento, década de los años 90 más o menos, hay un cambio en la configuración del Estado mexicano y efectivamente allí el financiamiento no viene directamente del Estado. El Estado tiene que pedir financiamiento a instancias internacionales, a figuras como el Banco Mundial, pero hay una serie de cambios en el sentido de que estas instancias pretenden o exigen que se cumplan con ciertos lineamientos. Entre estos lineamientos están pues que haya un proceso de consulta, un proceso de diálogo, de negociación, y para ello fue muy importante la participación también de antropólogos. En un primer momento, ahí nada más quisiera acotar que el Estado, con esta fuerza que tenía, se valía de sus propias instituciones para involucrar antropólogos en sus proyectos de desarrollo. En ese sentido, el Instituto Nacional Indigenista, por ejemplo, fue la instancia gubernamental en la que extraía antropólogos para trabajar en esos procesos de relocalización, reubicación de poblaciones afectadas, ¿no? Pero esto una vez que los proyectos ya se estaban construyendo, una vez que ya se estaban construyendo las cortinas, incluso ya cuando se estaba pretendiendo desplazar a la gente. En este momento se recurre también a este tipo de instancias como el INPI, pero también empiezan a aparecer otro tipo de figuras como consultores externos, donde también participan antropólogos. Justo Scott Robinson, Salomón Ahmad, fueron figuras importantes durante los procesos de la construcción de las presas de Zimapán y Aguamilpa, en donde ellos estuvieron generando, observando, viendo cómo se estaban llevando a cabo las negociaciones, viendo si se respetaban o no los acuerdos con las comunidades. Y del otro lado, el INI también tenía antropólogos, estudiantes, muchos de ellos, que también estaban realizando, digamos que la labor de convencimiento, de diagnóstico, de cómo estaban las comunidades y qué era lo que necesitaban. Es una experiencia interesante en el sentido de que creo que por primera vez en la historia de la implementación de presas en México se considera o se trata, por lo menos, de tomar en cuenta recomendaciones de antropólogos. Y existen una serie de testimonios en el sentido de que sí, hubo una sensibilización mayor, pero a lo largo de los años, y por eso vale la pena hacer lo que comenta Regina, dar un estudio en términos de retrospectiva para ver qué es lo que ha pasado y si sí se cumplieron esos acuerdos o cómo se modificó la vida de la gente en esa región.
Ese fue un segundo momento que creo que es interesante porque da pauta para el tercer momento en el que las instancias gubernamentales en México ya han cambiado, hay una configuración distinta en términos estatales, las dependencias inician un proceso de descentralización muy importante y en este caso uno de las experiencias más emblemáticas es justo en el proyecto en el que yo estuve involucrado, el Paso de la Reina en Oaxaca. Y lo digo porque finalmente la Comisión Federal de Electricidad pretendía construir una presa, una hidroeléctrica, pero el modelo, la estrategia cambió. O sea, allí se pretendía llevar a cabo procesos de consenso, de participación, de consulta, de información. Incluso se pensó o se invitó al CIESA para que realizara este estudio de impactos sociales, estos estudios etnográficos, con miras a generar este plan de desarrollo, ¿no? Eso, digamos, que es el contexto en el que creo yo que es importante analizar cómo ha sido la implementación de los proyectos en tres diferentes momentos, que puede haber más, ¿no? Pero en esas etapas nos hemos movido quienes hemos participado en este tipo de proyectos. En la costa de Oaxaca, ya hablando del proyecto Paso de la Reina, es este tercer momento del que les estaba hablando, un antecedente fundamental fue la creación del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca en el 54, porque en función de su implementación como modelo bueno, ustedes ya saben, del proyecto indigenista, integrador, de integración de las comunidades indígenas a la nación, había una serie de planes entre los que destacaban la castellanización, la construcción de caminos, ¿no? La construcción de infraestructura, digamos que esta idea de la modernidad implementada en estas zonas que para la década de los años 50 estaban totalmente, si no aisladas, no había manera de acceder tan fácilmente como ahora sí, ¿no? Y otro tercer momento, otra tercera antecedente es finalmente la elaboración de un plan para esta región específicamente. Roberto ya hablaba hace un momento del modelo del TVA que fue prácticamente replicado o se intentó replicar con la formación de estas comisiones, las cuencas de Papaloapan, y aquí dice que ya hay un virus o no sé qué, aquí no se puede, solo me está censurando. Bueno, y eso es muy interesante en el sentido de que estas comisiones que tienen se fijan en este modelo de la TVA, por ejemplo, que pretenden generar el mismo modelo de desarrollo para la explotación de ríos, ¿no? La Comité de Cuencas del Balsas en el 61 planteaba básicamente la idea del aprovechamiento de los recursos hídricos, la creación de infraestructura y el establecimiento de corredores industriales, no solamente en esa región, en todas, pero específicamente esta condición en la parte del río, en la cuenca del Río Verde, es lo que querían. Y bueno, aquí hay un testimonio, en el estudio que se hizo en este periodo, ustedes lo voy a leer así de manera muy rápida, dice: la región cuenta con importantes recursos naturales inexplotados, que para su aprovechamiento exigen la construcción de obras públicas de distinto tipo, preferentemente comunicaciones, desarrollos hidroeléctricos y obras para el riego. Sin embargo, el simple desarrollo de la infraestructura de las actividades primarias no sería suficiente para asegurar a la población niveles de vida semejantes a los que pueden alcanzarse en otras partes del país, por lo que será necesario pensar en los establecimientos industriales que transformen las materias primas para que la propia región aporte como base del desarrollo económico de la zona. O sea, y es un poco la idea del Estado Nacional Mexicano para ese tiempo de modernizar, valiéndose de estos recursos que hay en esta región. Ese fue el primer antecedente, el primer estudio que se hizo en esa región. Se retomó con el proyecto que le llamaba el proyecto Ixtayutla. Ahí sí la Comisión Federal de Electricidad retomó esos estudios para llevar a cabo, para construir la presa en Ixtayutla, una región que está más en una zona encañonada, en una parte muy caracterizada por las montañas que hay allí. Sin embargo, no pudieron implementar en ese primer momento, porque este proyecto sí consideró la inundación de un poblado, el desplazamiento de un poblado, pero allí
es importante decir que ya había un antecedente de organización de oposición muy fuerte. Había un trabajo político de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales, que tenían, digamos que, grupos de personas que estaban ya conscientes de los impactos que este tipo de proyectos podría traer a su región. Finalmente, después de una serie de conflictos, no se pudo hacer este proyecto hidroeléctrico. Y se esperaron más de 20 años, 30 años para retomarlo con el nombre de Proyecto de Paso de la Reina. Ya no lo querían hacer en Iztayutla, en esa parte serrana, y decidieron bajar sobre la cuenca hacia la costa. Bueno, lo que pretendían, ahora en este nuevo modelo, en este nuevo esquema, en un contexto en donde estábamos viviendo una transición de gobierno a nivel federal, donde el discurso de los derechos humanos ya se había diseminado por el territorio nacional, por el mundo, y donde incluso había gente, activistas, que habían formado una serie de redes, no solamente en México, sino fuera de México, para garantizar que se respetaran los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de proyectos. Entonces, la CFE pensó en conformar una oficina de atención ciudadana previa a la construcción de la hidroeléctrica para ir recopilando demandas, inquietudes, pero también en su estrategia pensaba dar información, hacer reuniones, justo para evitar o mitigar los efectos que tiene este tipo de proyectos, que es inmediatamente el conflicto social. El ejemplo más claro, y el que ellos nos hicieron saber incluso abiertamente en las reuniones que teníamos con ellos, es que no querían que se repitiera el caso de la Parota, no querían que se repitiera el caso de la construcción del aeropuerto que iban a hacer aquí en la Ciudad de México, donde hubo una amplia oposición de gente, de campesinos, sectores sociales, que buscaron el apoyo en otros lugares y que impidieron que se construyeran estas grandes obras de desarrollo. No querían eso. En términos discursivos se buscaba hacer las cosas de otra manera, incluso incorporando a CIESAS para hacer los estudios sociales independientemente de que se hiciera o no la hidroeléctrica. O sea, era en esencia un modelo distinto que se pretendía impulsar en esta región de la Costa Chica de Oaxaca. Lo interesante es, y ahí yo quiero retomar un poco los comentarios que se han hecho y que han aludido en torno a los efectos de este tipo de proyectos que hablan del conflicto social. O sea, y yo parto de la idea de que el conflicto social no es generado por las hidroeléctricas, por los proyectos de desarrollo. El conflicto social es un hecho que está permanente en muchas regiones de nuestro país. Lo que hacen estos proyectos es potenciar porque hay en juego una serie de recursos, territorios, dinero, negocios, narcotráfico. O sea, la realidad es muy compleja. O sea, el conflicto social podría decirse se potencia con estos proyectos, ¿no? Porque existe, sobre todo en esta región de la Costa Chica de Oaxaca, donde aquí en el mapa se ve de dónde está proyectada la construcción de la cortina, y justo de un lado, de la margen del río, hay una configuración muy diferente de comunidades con respecto a la otra. En la margen derecha, donde hay población mixteca, afrodescendientes, la propiedad de la tierra es de tipo ejidal. Ya para ese momento hay avances del programa de parcelización, todos los campesinos tienen sus parcelas, y es allí donde justo el proyecto de la CFE empieza a caminar, ¿no? Porque hay una mayor apertura, los campesinos están pensando en que a lo mejor es una posibilidad para tener una vida diferente. Del otro lado, hay una composición donde más del 80% de la población sí es indígena, son chatinos o mixtecos, hay también afrodescendientes, pero ahí la propiedad de la tierra es de bienes comunales. El arraigo hacia la tierra es mucho mayor, es un lugar además muy politizado, donde hay una serie de trabajos políticos, de organizaciones gubernamentales, Iglesia Católica, que fortalece estas redes de oposición, ¿no? Y es ahí donde la CFE jamás pudo ni siquiera realizar estudios de impacto social, y algunos ambientales los hizo a escondidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del otro lado, tuvieron un poco de mayor apertura. Y pues finalmente lo que hicimos nosotros como equipo del CIESAS en ese momento, que yo estaba terminando la licenciatura, era una oportunidad para hacer etnografía, para aprender antropología, y es lo que me llama la atención de que de pronto muchos colegas
han tenido en algún momento una experiencia vinculada a la participación o al análisis, al estudio de este tipo de proyectos de desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue hacer etnografías, hacer estudios sociales, ir viendo la complejidad, ir analizando la complejidad de estos territorios, ¿no? Porque finalmente también considero que los pueblos, los actores sociales involucrados en estos procesos no son totalmente homogéneos. A veces pensamos que pueblos indígenas tienen las mismas demandas y son lo mismo, y no necesariamente pasa así, sobre todo en una región de mucha fricción como ha sido esta, en la costa chica de Oaxaca, en donde de pronto es posible ver un poder, un ejercicio del poder total de caciques, de hacendados, de caciques, y que mantienen a la población en un estado de total repliegue, pero también puede haber otro tipo de expresiones organizativas como la comunidad misma. Incluso en términos de la organización agraria, las comunidades son las que daban permiso o no a la CFE para llevar a cabo estudios de tipo social, los que hacemos nosotros, y de tipo ambiental o técnico, ¿no? Era o parecía que iba a ser una experiencia interesante en el sentido de que podría ser una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, a lo largo de este proceso en el que nosotros tuvimos contacto con las comunidades, ya voy a terminar, nos dimos cuenta que prevalecían también en la CFE una serie de prácticas que no necesariamente abonaban a generar estos espacios de diálogo y negociación. Y fue ese tipo de prácticas, ese tipo de situaciones las que provocó la salida de CIESAS de este proyecto. Nosotros, cuando hacíamos un estudio, alguna estancia en alguna comunidad conflictiva, dividida, peleada desde hace décadas atrás, pedíamos permiso, si nos daban permiso nos quedábamos, si no nos daban permiso nos íbamos a otra comunidad. Pero cuando tú llegas a una comunidad, y ahí viene el problema ético de cómo como antropólogo tú participas en este tipo de proyectos, llegábamos diciéndoles que estábamos ahí porque justo la CFE había hecho un convenio con el CIESAS para hacer un estudio social, porque era posible que hicieran una presa sobre la cuenca del río. La gente evidentemente va a preguntar cómo es la presa, qué altura tiene, datos que nosotros tendríamos que darles, porque no podemos llegar mintiendo a las comunidades, no podemos llegar diciendo somos estudiantes que vamos a hacer un estudio para nuestra tesis. No, esto, justo cuando me hizo Salomón Arnal la invitación, me acuerdo muchas de esas palabras que decía, lo que vamos a hacer tiene una gran responsabilidad ética, práctica, porque de ello lo que digas, lo que hagas, lo que escribas, puede afectar, puede beneficiar, o simplemente no puede servir para nada, como en algunos casos fallidos ha pasado con las recomendaciones que hemos emitido como antropólogos. Esto generó el descontento de la CFE y dijo, así literalmente, una reunión a Salomón Arnal, a Salomón y todo nuestro equipo, dice, los únicos autorizados para dar información de la presa somos nosotros, ustedes nada más hacen estudios sociales. Salomón les dijo, ¿cómo hacer estudios sociales si no les decimos a qué vamos? Y finalmente ese fue uno de los motivos por los que se dio esta ruptura con la CFE. Ahora, hay que aclarar también, hace un momento hablaban de las instituciones gubernamentales, así como las comunidades, los pueblos no son entidades homogéneas, las instituciones gubernamentales tampoco lo son. La CFE es un entramado muy grande de relaciones, de vínculos, en las que hay un montón de corrientes, y ahí, eso sí me consta, había gente interesada en hacer las cosas de otra forma, pero no podía, porque también en el mando jerárquico las mandaban a hacer ese tipo de proyectos, de situaciones con las que ellos no necesariamente estaban de acuerdo. Evidentemente, lo que pudimos recopilar durante nuestra estancia de trabajo de campo fueron los testimonios de la gente que iban en ese sentido. Veían a las instituciones como aquellas personas que iban a buscar sus recursos y a obtener nada a cambio, ¿no? Y bueno, el conflicto social, la oposición a este proyecto fue algo que desde que se anunció estuvo presente. Pero no por la presa, como decía hace un momento Roberto, no por la presa. El conflicto social, el choque de grupos, ahí ha estado
desde ahorita. Y ahorita que ya no se va a hacer la presa, porque hace un año desmontaron estas oficinas de atención que habían puesto ahí en el 2005, ahorita ya no están. ¿Qué conflicto sigue? Eso es lo interesante de cómo, como antropólogos, nosotros nos enfrentamos a estos escenarios en donde podemos trabajar en estas zonas de conflicto, ¿no? Donde podemos identificar cómo se van moviendo, cómo van estableciendo alianzas ciertos actores sociales, porque es un hecho. Incluso dentro de la misma CFE, cuando estaba caminando este proyecto, hubo una serie de cambios que sí reorientaron el rumbo de para dónde iba. O sea, en un primer momento la CFE decía, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tomar la opinión de la gente, en cuenta la opinión de la gente. Si la gente no quiere, no hacemos nada. Por ahí va el camino. Decíamos, está bien. Y si la antropología puede ayudar en eso, adelante, que se formen esos espacios de diálogo. Y si la gente no quiere ya. Pero hubo cambios en este equipo de la CFE que empezaron a jalar para otro lado, donde fueron ganando los compromisos políticos, porque el gobernador ya había prometido que la presa era en la campaña, y entonces ahí ya se rompe todo eso. Y en ese sentido, creo que la dimensión política en nuestra práctica pues adquiere también un papel fundamental. O sea, si no hay la voluntad política tiene que estar dada, y el antropólogo tiene que lidiar e identificar los momentos en los que esta voluntad política se va generando, se va transformando, ¿no? Y en algunos momentos, incluso como sucedió en nuestro equipo, pues nos desvinculamos ya del proyecto. El proyecto siguieron haciendo estudios, no sé a qué universidad contrataron para hacer estudios sociales, pero siguieron, ¿no? Y los conflictos siguieron, se presentaron. Y yo solamente quería, más que conclusiones, que plantear más bien preguntas, en el sentido de que tenemos que identificar muy bien dónde estamos parados como antropólogos, porque a veces los contextos en los que estamos haciendo trabajo de campo en el marco de proyectos de desarrollo son muy complicados, y a veces nuestra postura política, que también está presente, puede en algún momento orientar, inclinar la balanza, pero no necesariamente puede ser eso no necesariamente puede obrar, o puede ser obrar con responsabilidad. Porque si yo voy y organizo una comunidad y después, como yo no sé de ahí, ya me voy, estoy dejando ahí problemas en una zona donde ya de por sí hay un conflicto serio. Ahí tendríamos que ir pensando bien dónde estamos parados, cómo estamos haciendo la investigación. Tendríamos que ir viendo si se puede o no incidir en este tipo de proyectos de desarrollo. Creo que esa es la gran pregunta. En algunos casos ha habido éxito, ¿no? En otros también la situación no ha sido muy grata, porque también los funcionarios no tienen esta apertura, no suelen tener esta apertura a escuchar o a tomar en cuenta lo que uno está proponiendo para hacerlo. No sé si es posible o no incidir de esa manera en la formulación de políticas públicas, pero también lo que me llama la atención es que sí sería interesante, no sé si se puede hacer desde el ámbito académico, que como estudiantes en formación, cuando somos estudiantes, nosotros también nos puedan dar estos elementos académicos para saber qué hacer cuando nos invitan a participar en un proyecto de esta magnitud, ¿no? Porque finalmente, como decía Salomón, lo que hagas, dejes de hacer o digas, puede beneficiar o puede afectar a la gente con la que estás trabajando, ¿no? Creo yo que es importante incorporar estos temas en programas de estudio académicos, incorporar cómo desde la antropología, podemos hacer antropología de políticas públicas. Lo que hace Regina me parece muy interesante, en el sentido de que estás viendo los efectos en términos lingüísticos, pero habría que ver qué pasa con la familia, qué pasa con las generaciones, las aspiraciones de la gente, si quiere quedar allí a trabajar o no en el campo, o quiere emigrar. Hay un montón de líneas y sobre todo trabajar desde la percepción de la gente que se supone que está siendo beneficiada por determinado proyecto. O sea, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cuál es su vínculo con el Estado? Pero con otros actores que también hacen más compleja la relación. Y finalmente, un tema fundamental es, ante estos grandes reformas, proyectos estructurales o reformas como la energética, ¿qué va a pasar? Nosotros en una reunión con estos ingenieros les decíamos, oye, si la gente te da permiso de hacer la presa, ¿por qué no hacerla beneficiaria de esos recursos que se van a generar? Decían, no, porque como el Estado, la CFE es una empresa estatal, tiene que rendir cuentas a Hacienda, entonces no se puede, no podemos darles dinero a la gente.
Y les preguntamos, ¿cómo sí podría haber ese beneficio? Si la CFE fuera una entidad privatizada, podríamos. Ahora, con estas reformas que se han implementado, hay esa tendencia hacia la privatización. Yo lo veo con la implementación de proyectos de desarrollo, donde la CFE o la empresa tal del extranjero llega directamente a negociar con el legislatario y si le da permiso, le da una lana cada no sé cuánto, pero ya no llega con la comunidad, con la asamblea de legislatarios. O sea, ante ese escenario, creo que vale la pena muy bien, vale la pena que nos vayamos cuestionando qué vamos a hacer. De pronto parecería que esta manera en la que el Estado tenía el control, a lo mejor tendríamos más posibilidad de incidir, pero si en este nuevo esquema ya no, habría que ver qué caminos podría seguir la antropología en México, y especialmente la antropología aplicada, la antropología de la política pública, que es lo que a muchos pues nos está interesando, porque son los grandes problemas que estamos teniendo ahorita con el agua, con la generación de energía eléctrica, todos la necesitamos. Ese es el gran dilema. ¿Cómo hacer que este proyector funcione con energía eléctrica sin que se afecte a otros? ¿No? Bueno, sería todo por el momento y muchas gracias.